Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros, gracias. Perdón usted, bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Hoy tenemos un programa muy interesante que le va a atrapar a usted. Bueno, presento como siempre a mis compañeros. Verónica Ortiz, ¿cómo estás, Vero? Bien, bien, qué gusto saludarlos. Pepe Ureña, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, y a nuestros invitados. Mire, México tiene una larga tradición en el ejercicio de la oratoria y del debate público. Una larga tradición que, por cierto, aquí habría que comentarlo, el periódico El Universal ha sido pues responsable de buena parte de este ejercicio que se ha hecho desde hace muchos años, que es el de la oratoria, y con extraordinarios oradores, que han salido no solamente en los concursos del Universal, pues que en este larguísimo espacio de tiempo en que se han realizado en 4 etapas, pues ha habido personajes importantísimos que luego, mire, la oratoria siempre ha estado muy ligada a la vida política nacional, que terminaron siendo funcionarios muy importantes, algunos gobernadores, pero eso nos van a platicar nuestros invitados de esta noche, y yo le agradezco al director de la Fundación Lili Ortiz, con quien hemos platicado en otros espacios. Usted lo conoce, Enrique Bustamante. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias. Muy bien. Gracias, Enrique. Gracias. César Catucayo. Y el propio coordinador nacional de este concurso, que es el maestro Waldo Fabián González. ¿Cómo le va, maestro? Muchas gracias, un honor. Muchas gracias, el privilegio es para nosotros. Pues yo no sé si contextualicé bien el tema, Enrique. Muy bien, Enrique. La verdad, saludar a Verónica y a Pepe esta noche aquí en el programa, agradecerles mucho esta invitación y esta oportunidad para conversar sobre algo que es verdaderamente importante, y es precisamente hablar de la importancia de la palabra. Si pues nos remontamos a la historia de este concurso, estamos hablando de 1926, el primer año en que se efectúa este concurso, que a lo largo del tiempo se ha convertido pues ya en un ícono, en una fórmula pues que ha sido incluso replicada en otros países y que le ha dado la voz, como bien lo mencionabas, a muchos jóvenes que en su etapa pues de estudiantes, en su época de juventud, pues se prepararon, llegaron a esta importante tribuna, en aquella época en donde tenemos que contextualizar también un poco, la voz de los jóvenes no se escuchaba a través de Twitter ni de las redes sociales, no había espacios de expresión abierta, y una tribuna tan importante como esta era pues este espacio que precisamente les permitía a los jóvenes pues aflorar sentimientos, conocimiento, preparación y propuestas, sobre todo propuestas. Entonces pues de ahí la gente se preparaba mucho, llegaban a la tribuna, llegaban con algún tipo de idea para exponer, con algún tema, y efectivamente de ahí jovencitos en aquella época a la postre se convirtieron en diputados, en senadores, en gobernadores, incluso presidentes de la República. López Mateos. El propio presidente López Mateos. Y bueno, la realidad es que esa tribuna es una tribuna importante, porque es una tribuna donde se analizan a partir de diversos temas, pues una serie de fórmulas contemporáneas a cada una de sus etapas que han sido expuestas a la luz de la visión de la juventud mexicana. Muy bien, Enrique Ibero. Claro, sí. No, a mí me parece muy interesante y sobre todo que justamente hables desde cuándo este concurso, digamos, arrancó y la importancia que se le daba en aquellas épocas. Tú decías en la introducción que el tema de la oratoria ha estado muy vinculado o tradicionalmente al debate público, precisamente por eso que dices tú, que estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Atrás, en donde en todo caso la palabra de los jóvenes tenía pocos lugares en donde ser escuchada, y una de ellas era quien en todo caso proseguía después una carrera política o pública. Y hay algo que me parece muy importante porque fuera del aire lo comentábamos. Lo que ha venido sucediendo después a lo largo de los años y el énfasis que ha puesto justamente la coordinación del concurso no solo es en la oratoria, sino en el debate
público y más específicamente en la calidad del debate público. Yo nada más quería hacer un comentario porque si nos remontamos, por ejemplo, incluso en los diarios de debates, desde la aprobación de la Constitución de 1917, podremos ver una calidad de debate que difícilmente se ve incluso ¿no? ya en el siglo XXI y después, digamos, a finales del siglo XX. Entonces, ese componente de elevar la calidad del debate, es decir, no es la oratoria por la oratoria misma, ¿no? O como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para que el debate entre los mexicanos, que ahora es más importante que nunca, sea de calidad y sirva para exponer ideas y defenderlas, pero en un debate de altura, ¿no? Verónica, tienes toda la razón. Uno de los grandes objetivos de este concurso es, pues, seguir aquella máxima que decía Karl Popper, en donde en un momento de discusión o de debate lo importante no es la victoria, sino el progreso que se tiene a partir de ese debate. Hemos visto en épocas actuales, pues, este encono que genera la diferencia ideológica, la manifestación, los golpes, este choque que definitivamente lo único que hace es romper con el diálogo. Exacto. Y nosotros lo que tenemos que promover, sobre todo en las nuevas generaciones, es el estímulo a ese diálogo, a entender que debemos de poner nuestros postulados a partir de nuestra ideología o lo que nosotros creamos, pero desde una fórmula pacífica. Debemos que pelear con argumentos, tenemos que tratar, y esa madurez y esa evolución que tiene que haber en el debate, tiene que llegar a todas las instancias, desde las más sencillas, hablemos de las propias escuelas, donde los jóvenes argumentan sus puntos de vista, hasta las grandes esferas, en los espacios más altos de tribunas importantes en nuestro país. Y eso es precisamente lo que buscamos, que la argumentación, que el diálogo se eleve, llegue a un punto importante y que esas diferencias, bueno, se resuelvan a la luz del conocimiento, a la luz de la razón. Eso es importante. Y yo creo que de ahí viene la necesidad o la ocurrencia de hacer un concurso nacional, maestro. Así es. La oratoria es un espejo de la sociedad y a lo largo de 91 años, la oratoria, la palabra en los certámenes ha reflejado cómo es el país. Y de ahí que desde 1926 hasta 2001 era solamente la oratoria en el concurso entendida como un bloque de palabras, como un monólogo. Sin embargo, posteriormente, pues ya en la nueva época, a partir de 2010, ya aparece el componente del debate público. Y esto cambia las cosas. Claro. Y tiene el antecedente claro de los debates entre candidatos a la presidencia en México. Y da cuenta, pues en el caso del concurso, de una gran riqueza en torno al debate. Está el debate político de uno contra uno, está el debate, digamos, parlamentario, que implica que hay dos bancadas, 4 jóvenes que se organizan en cada lugar, y desde luego el debate político modelo electoral, en el cual pues hay una situación importante de referencia a los debates recientes que hemos tenido entre candidatos, y desde luego que eso va a ser una situación de un ejercicio de crecimiento social impresionante, porque enseñar a hablar es enseñar a pensar, y es debate público, se transmite el concurso, llega a muchos países, y esto es algo fundamental para la democracia mexicana. Por supuesto. Pepe. Temáticamente, sí. ¿De qué se hablaba en 1926? ¿De qué se habla ahora? Esa es la parte. ¿Cuánto hemos evolucionado? Sería la primera parte de la pregunta. Pero la segunda, en los jóvenes, ¿reflejan el debate político que se da en el país? ¿O sentimos como la mayoría de la gente que la clase política está fuera de una realidad en la que está inmersa la sociedad? Maestro Waldo, te dejo la parte histórica y si quieres hablemos de cómo fue evolucionando la fórmula temática. Sí, al principio de 1926 surge el concurso con debates acerca de la Constitución mexicana. Surge con debates acerca de la distribución del ingreso, acerca de la historia. Podemos decir que los temas vienen siendo los mismos y el tratamiento, la manera de hacerlos llegar, las referencias autorales son las que cambian. Pero los mexicanos seguimos debatiendo, seguimos confrontándonos para
llegar a esos temas cruciales de la sociedad. Sí, claro. Y la parte en donde tenemos que evaluar si esto ha tenido, pues obviamente, una evolución y que ha tenido un impacto en la fórmula política. Bueno, por supuesto que todas estas cosas tienen un referente que termina siendo de la esfera política. Tenemos que entender que lo que estamos formando a partir de aquí no es como objetivo el crear oradores por oradores, o jóvenes que vayan a un concurso y lo ganen, o jóvenes que se paren en un presidium o en un podium y hablen con elocuencia. Lo que estamos formando desde aquí son líderes. Estamos promoviendo un espíritu de liderazgo. Ese espíritu de liderazgo que se decía en esta mesa promueve la democracia y que finalmente, al momento en que ellos en ese nivel de aspiraciones que tengan, en cualquiera de los círculos que se desarrollen, públicos o privados, logren tener influencia importante sobre mejoras hacia el estándar de vida de los mexicanos. Y eso solamente lo vamos a lograr si entendemos que el diálogo es importante, si entendemos que la razón es la que debe de predominar sobre cualquier interés, si tenemos que eliminar cualquier ámbito de corrupción, y en esto el concurso es uno de los espacios más transparentes que existen en la fórmula de evaluación, en donde los jóvenes participan en igualdad de circunstancias desde sus estados. Va pasando filtros y bueno, pues como en cualquier competencia, inclusive si la ponemos en parangón con lo que sucede en las deportivas, pues bueno, el que va teniendo los mejores tiempos, pues es el que va pasando a las siguientes etapas, y al final el que tiene el mejor tiempo es el que gana. Todos son campeones, sí, todos son campeones. Si hablamos de que todos ellos se están preparando para ser grandes personajes en la vida de su país, seguramente lo estamos haciendo, porque nuestra apuesta es a eso, al liderazgo, a la transformación, a la fórmula de creación de un modelo educativo que hoy tiene que tener en cuenta acciones tan importantes como esta, el que los jóvenes sepan expresarse públicamente, claro. Y no para ganar un concurso, repito, sino para sus vidas, oratoria para la vida, debate para la vida, y en ese ejercicio, pues bueno, sabemos que cualquier empresario algún día tiene que presentar ante su consejo de administración, ante inversionistas, ante banqueros, pues alguna idea. Y si lo hace con seguridad, y si lo sabe hacer con elocuencia, y lo hace bien, digo, más allá de que domine fórmulas de expresión a través de la voz o las manos, etcétera, lo hará con mucha seguridad y le va a ayudar. Claro. Y regresémonos hasta las etapas tempranas. Los jóvenes, al momento en que un joven llega ante su grupo y expone la clase, lo tiene que aprender a hacer poco a poco, de manera mejor. ¿Cuántas historias hemos escuchado de la mamá que llega y le dice a la maestra, maestra, le prometo que mi hijo se sabía ayer toda la clase, yo se lo pregunté en la casa y me recitó toda la historia de lo que usted dejó para la clase de hoy y se lo sabía perfecto? Y la maestra le dice, sí, pero lo pasé al frente y el niño se quedó congelado, no pudo expresar ni una palabra. Entonces vemos cómo, desde un momento a temprana edad hasta un momento en la edad adulta, la oratoria es importante. Y repito, la oratoria como un sinónimo de educación, la oratoria como un sinónimo de formación, la oratoria como un sinónimo de liderazgo. Sí. A mí me parece importante y pues esta importancia se muestra en que se ha recuperado el valor de la oratoria al grado que se ha institucionalizado un Día Nacional de la misma. Este punto que mencionas, Enrique, es muy importante. Desde el 2015 se hizo una propuesta, una iniciativa que surge del presidente ejecutivo del Universal, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, en donde presentó una iniciativa ciudadana, una iniciativa de ley ante las cámaras de diputados y senadores para crear el reconocimiento de algo que es tan importante, la oratoria en nuestro país. Y a partir de eso, en una fase histórica de nuestro trabajo legislativo, pasó por unanimidad en senadores, por mayoría en diputados, logramos que se instituyera, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó nuestro Día Nacional de la Oratoria y a partir de hace 3 años, pues bueno, ya la oratoria se considera dentro del primer viernes de marzo como el Día Nacional de la Oratoria. Un reconocimiento, algo que es tan importante por estos ámbitos que estamos platicando. No por el simple hecho de que la oratoria sea considerado pues un arte como lo es, y la importancia de estos espacios donde se expone la oratoria en su máxima expresión. Repito, lo que tratamos es de llevar la oratoria hacia la vida cotidiana de las personas. Un gran momento para México, un gran momento para los jóvenes de México, pero yo creo que para el proceso de creación de país. Claro.
Sí, y muy en paralelo con el tema de la educación. Muy en Totalmente. paralelo y aquí pues solamente me gustaría remarcar algo que es muy importante en este año. A partir de un trabajo que hemos venido desarrollando dentro de la Fundación, cada año le damos acento a algún tema que queremos de alguna manera resaltar dentro de nuestro concurso. El hecho de que los jóvenes tienen la palabra o que México tiene la palabra, o en este caso el 2017, que decidimos titular al Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público del Universal con la frase de la educación tiene la palabra. ¿Por qué? Porque este año el secretario Aurelio Nuño, en compañía del presidente de la República, hacen la presentación del nuevo modelo educativo. Ese nuevo modelo educativo que todos los mexicanos identificamos como un antes y un después en la educación de nuestro país, un parteaguas que nos va a permitir saber lo que era la educación antes y después de este 2017 con esta nueva visión, y en donde se da pues la posibilidad de que, por ejemplo, los estados tengan autonomía sobre un 20% de las materias que se otorgan, el contenido, pues que venga precisamente alineado a las necesidades locales. Y en ese espacio de autonomía, muchos gobiernos van a tomar la fase de oratoria, entendiendo que la oratoria les va a servir a los niños como un proceso formativo. En este caso, bueno, este año que además Durango fue el estado anfitrión de nuestro concurso, pues fue el primer estado que hace eco de esto, capacita a sus profesores de secundaria, y a partir de este ciclo escolar, muchos niños de secundaria del estado de Durango ya tienen a oratoria como matrícula dentro de pues los estudios de secundaria para ese estado. Sí, bueno, cosa que a mí me parece Vamos a tu importantísima. pregunta sí, claro. y la respuesta al regresar sí. de corte. Muy bien. Tenemos que Adelante, ver. Vero. No, Muy bueno, bien. justamente quería yo, además de preguntarles ya sobre las dinámicas y de participación y, digamos, lo que resaltan sobre todo de la edición 2017 del concurso, me parece que hay otro ámbito, además del educativo, que en donde se hará muy necesaria estas capacidades y esta formación en términos de oratoria, entendida exactamente como la capacidad de expresar y defender ideas, digamos, de manera justamente coherente y documentada, porque no nada más Muy es, importante. no es hablar como merolico, sino es defender ideas, y es el nuevo sistema de justicia penal. Eso requiere una reeducación, y no solo a nivel ya Sí, de habilidades. abogados, sino las habilidades de poder defender argumentos, ideas. A través de la palabra. Por supuesto, y además cuando está a lo mejor la libertad de una Sí, persona, de una persona en juego. ¿no? Entonces es Bueno, importantísimo. regresamos con una reflexión sobre esta reflexión que hace también. Verónica, vamos a una pausa, no se vaya, regresamos. Esto es Mesa Cuadrada, volvemos. Maestro Eduardo, la respuesta para lo de ver, sí, ¿verdad? Sí, Vale, vamos cuando con hablamos de oralidad, Sí. claro. hablamos de educación. ¿Y quiénes son quienes le enseñan la palabra a los niños, a los jóvenes? Los papás. Primera Los instancia, padres sí. Claro. son los primeros maestros de oratoria, podría decirse, Claro. y de ahí hay una educación. Podríamos remitirnos a los antiguos mexicanos, hay una riqueza muy grande de la palabra. ¿Qué pasa después? Es necesaria una educación ciudadana. Las materias como español se han mostrado ya insuficientes para atender el aspecto de la oralidad. Entonces, con el nuevo sistema penal, pues ya se tiene que dar una educación ciudadana de la palabra, Sí, para que no solamente sean los abogados los que los que le ejerzan. estén ejerciendo la palabra, sino que la misma sociedad se sepa defender. Es muy cierto. Así Es muy cierto. Y eso nos lleva a otras reflexiones, Pepe. Si fuera de cámara comentábamos, lo comentabas tú, Enrique, de cómo los maestros, la palabra es fundamental en el maestro para que transmita, para que eduque. Conocimiento, claro. Así es. Y eso me lleva al tema al eslogan del concurso de este año, la educación tiene la palabra. Para cumplir todo esto, ¿qué modalidades incorporaron? Pues mira, Pepe, este año tuvimos un salto cuántico
dentro de nuestro concurso, porque si bien, pues como lo hemos comentado hasta este momento en la mesa, siempre en esta nueva etapa desde el 2010 habíamos manejado el tema del debate y la parte de la oratoria, el discurso en sus distintas modalidades, pues este año decidimos incorporar dos muy importantes adicionales. Una fue que los jóvenes inician el concurso con esta fase de improvisación directa, esto que es la oratoria pura, ¿no? Los jóvenes llegan a un espacio donde al azar tienen un número para su exposición y después al azar y a partir de una convocatoria que publica el Universal para llamar a este concurso a todo el país, una serie de temáticas y subtemas en cada uno de los grandes apartados que se enuncian en el concurso, bueno, pues tienen que estudiarlos y ahí al azar eligen uno de esos temas y lo tienen que desarrollar. La parte de les damos 5 improvisación minutos directa. para que le piensen, o no sé si sea... Sí, le damos unos minutos Sí, claro. y inmediatamente después de eso hacen su improvisación sobre el tema que les tocó en suerte. Después de ahí pasamos a una fase que es la de debate, que ya expresó y explicó el maestro Waldo, en donde en esta fórmula parlamentaria 2 equipos debaten de 4 contra 4, a favor, en contra, la casa a favor, la casa en contra. Bueno, pues ahí es como se da esta parte del debate. Las novedades inician cuando a partir de este año calificamos también como una fórmula dentro del concurso el discurso escrito. Un discurso escrito que pues finalmente es muy importante para las personas porque todos también tenemos hoy el compromiso de saber escribir, mejorar nuestras formas de escribir. No hay ningún buen discurso en la historia de la humanidad que antes no hubiera tenido por lo menos las guías discursivas. Y es que escribimos como hablamos, ¿eh? Y además, esa es la palabra, tocayo, escribimos como hablamos. Y entonces es muy importante que tengamos esa disciplina y que, bueno, hoy nos quejamos en algunos espacios que hasta las faltas de ortografía nos duele, ¿no? Bueno, pues tenemos que seguir incentivando a que las nuevas generaciones se preocupen por escribir bien y a partir de este año calificamos también la escritura. Y después de eso, entramos a un modelo que es absolutamente disruptivo a la fórmula tradicional oratoria. ¿Y por qué digo disruptivo? Porque es precisamente una fórmula que va al ámbito de lo natural, de la exposición natural, y es el modelo de exposición a partir de una conferencia. Todas las personas, en algún momento de nuestra vida, tenemos que dar una conferencia ante una persona o 10 o un auditorio completo. Pero esa parte que hoy además ha cobrado pues muchísimo moda a partir de espacios como los famosos TED Talks, estos TED Talks que son vistos en el mundo entero y que participan desde científicos, genios, empresarios, políticos, en fin, todos, son unos minutos de exposición, 12, 15 minutos, en donde las personas tienen que hacer una exposición de un tema. En este caso, los jóvenes participantes en nuestro concurso decidieron libremente cuál era el tema que ellos querían exponer y lo hicieron con una creatividad, Pepe, extraordinaria. Lograron hacer pues que el público se pusiera de pie, les aplaudiera, cautivaron a las personas que los estaban escuchando y esto pues también te lleva a otro nivel de la oralidad. Este ejercicio que mencionaba el maestro Osvaldo de la importancia de por qué tenemos que aprender a expresarnos de manera abierta, libre, transparente. Y esa fue otra de las innovaciones. Para cerrar después con esta parte del modelo electoral, en donde pues, los 4 finalistas eran cuestionados por preguntas que preparó el consejo del concurso y abiertamente cada uno tenía que hacer su réplica y sus contrarréplicas, sus posturas y pues los ataques a la postura de cada uno de ellos para después determinar quiénes eran pues los 4 finalistas en el orden que finalmente ocuparon en la tabla de la elección de nuestros jurados calificadores. Y quiero decirles por último que una de las modalidades importantes que tuvo el concurso en el 2017 es que cada una de estas fases fue premiada, fue reconocida. Así como, por ejemplo, sucede en actividades como el deporte, regreso a esto para que todos nuestros televidentes lo entiendan mejor, el Tour de Francia, que es uno de los, pues bueno, competencias ciclistas más importantes del mundo, pues premia en cada una de sus etapas el desempeño en cada una de las modalidades. La de montaña, la de TC. Exactamente, Enrique. Y este año nosotros, pues en estas modalidades que les acabo de comentar, desarrollamos una fórmula para calificar al mejor joven
en la oratoria, al mejor joven en el debate, al mejor joven en la parte de discurso escrito, al mejor joven al momento en que hizo su conferencia. Y de esta suerte les entregamos a cada uno de ellos como una fórmula simbólica, además de un reconocimiento en papel, un pin similar al que traigo esta mañana aquí con los, para enseñarles a todos ustedes y a nuestros Con el grifo de la televidentes. palabra. Con el grifo de la palabra oratorio, obviamente el logotipo del Universal, pero con un color específico para cada una de estas etapas. De tal suerte que la oralidad llevaba el color verde, el blanco, pues obviamente el enfrentarte a la hoja en blanco, al escrito, pues obviamente ahí fue el color blanco, el debate, la pasión representada por el color rojo y la creatividad, la innovación, las nuevas fórmulas con el color anaranjado para la parte de conferencia. Y nuestra, en este caso, nuestra gran campeona se llevó el color azul, que es pues el color simbólico del concurso y el color institucional del Universal. Y estas fueron las innovaciones que se desarrollaron en nuestro concurso a partir de este año. Pero además de 20 años, ¿no? Una niña, 20 años. Sí, efectivamente, ganó una compañera de Colima. 20 años. Sí, una niña muy talentosa, bueno, señorita muy talentosa que en este momento está en Francia, prosiguiendo con sus estudios y pues con esa ruta de liderazgo que ya bien ha señalado el licenciado Bustamante. ¿Cuántos participaron este año? ¿Cuántos concursantes tuvieron? Y si nos puedes decir más o menos de qué lugares del país. Mira, y demás, cada ¿cuál fue año, lo- Verónica, participan de todos los estados y el número es muy diverso. Pero pues llegamos a tener decenas de participantes por estado que van haciendo una especie de cono o Eliminatorias, embudo, ¿no? eliminatorias, para llegar a una fase semifinal. En esa fase semifinal, pues bueno, ya llegan los representantes finalistas de cada estado. Ok. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 8, en fin, dependiendo de la participación activa que tuvieron en cada uno de sus estados. Para de ahí, en la fase semifinal, que fue otra de las novedades de este año, pasar a la fase final nada más los 16 mejores. De los 32 estados que participan, con cientos de jóvenes, a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, 16 a la gran finalistas. final ya solamente llegan los representantes de los 16 estados que resultaron finalistas. Y obviamente pues es ese filtro que vamos generando a partir de todas estas etapas. ¿Alguna, cercanos al término del programa, Enrique, alguna página Sí. para quienes quieran conocer más, incluso las del bases. contenido de este libro, que es un libro muy hermoso? México tiene la palabra. ¿Alguna página? Sí. Claro, tenemos una página que es precisamente la página de internet de nuestra fundación, www.fundacioniliortiz.org. Y ahí pueden encontrar toda Ahí la la tenemos información, en pantalla. donde viene pues toda la parte de los concursos, De la incluso convocatoria para el tenemos las 2018. ligas para que puedan ver desde YouTube pues todas las actividades que hacemos dentro de este gran movimiento cultural. Nuestro concurso se ha convertido solo en el eje que guía nuestros trabajos de todo esto que hoy pues se conforma con el Día Nacional de la Oratoria, que ya hablábamos de él, de nuestro Foro Nacional de Reflexión e Ideas, de nuestro taller avanzado de oratoria, de todas las actividades que rodean a este gran concurso y por supuesto las actividades que tuvimos dentro del concurso, que pues obviamente son muy importantes. Enrique, muchas gracias por haber venido. Enrique Bustamante, director general de la Fundación Libertad. Gracias a ustedes por esta invitación. gusto. El maestro Mucho Waldo gusto. Fabián, Muchas gracias maestro por la coordinador invitación. nacional del Un honor. concurso. Gracias, Vero. Gracias a ustedes, qué gusto. Gracias, Pepe Ureña. Buenas noches. Muchas Qué rápido gracias. se fue. Sí, Soy gracias. Enrique Lascano y en nombre de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de una aventurosa noche. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.